Hola, ¿cómo están? En la clase del día de hoy hablaremos de las revoluciones republicanas, principalmente las que se dan en el mundo hispanoamericano y que están influenciadas por los procesos revolucionarios que se dan en Europa, principalmente la Revolución Francesa a fines del siglo XVIII. Para hablar de este proceso, tomaremos un concepto acuñado por Benedict Anderson para la construcción del paso de la monarquía hacia este mundo republicano, que él plantea como una comunidad imaginada. De esta forma, los gobiernos pasan de ser monárquicos a nacionalistas republicanos. Desde el siglo XVI, Hispanoamérica dependía del Reino de Castilla. A partir del Tratado de Tordesillas y desde el descubrimiento de América, los territorios descubiertos por Colón pasarían a manos del Reino de Castilla. Todo esto sucede a partir de 1492 y decanta en un proceso revolucionario a principios del siglo XIX. Estas colonias americanas del Imperio Español estaban gobernadas por representantes directos de la corona en América, a partir de virreinatos y capitanías. Estos representantes, designados directamente desde Europa, eran los virreyes y gobernadores, que gobernaron toda esta región de las colonias americanas. Un problema que se generó a partir de este sistema de gobernación, principalmente desde el paso de la dinastía Habsburgo a los Borbones, fue que los puestos públicos eran designados directamente desde Europa y los criollos, que eran las clases de antiguos inmigrantes españoles que vivían en las Américas, no tenían acceso a los puestos públicos. En ese sentido, la estructura social estamental que se generaba en América dejaba a los antiguos habitantes españoles que llegaron, descendientes de los que llegaron a América, por debajo de los puestos designados desde España para los cargos públicos. De esta forma también los criollos no podían comerciar con quienes ellos quisieran y dependían de los funcionarios públicos designados por España para tomar cualquier decisión. En ese sentido, se fue generando un malestar y un quiebre con la madre patria. Las ideas ilustradas revolucionarias que surgen a partir de la Revolución Francesa y la Revolución estadounidense va generando una nueva forma de pensamiento en las colonias americanas. Cada localidad decide que debe autodeterminarse y no depender de un gobierno que viene desde Europa, donde muchas veces al rey ni siquiera se les conocía. Un hecho que coronó este proceso fue la invasión a España por parte de Napoleón. Las guerras napoleónicas, que se suceden hacia fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, necesitaban ahogar económicamente a Inglaterra para vencerla. De esta forma, las tropas napoleónicas entran a España y toman prisionero al rey Fernando VII. Al quedar acéfalo el gobierno español, por las leyes que existían en esa época, la determinación de los pueblos volvían a los cabildos. Y en ese sentido se generan cortes con representantes y parlamentarios para ver hacia dónde iba el destino de esta nueva España sin rey. En América se imita este proceso y se desconoce la autoridad de los virreyes y gobernadores. Al no existir un rey, sus representantes en América pierden prestigio y autoridad. En ese sentido, se va a generar una pugna entre dos bandos, los que plantean que la soberanía vuelve a cada localidad y los que dicen que hay que mantener el respeto y la gobernabilidad de los representantes, virreyes y gobernadores en América. Juntas de gobierno van surgiendo en cada virreinato y gobernación, en forma imitativa de los procesos que se dieron en España. Sin embargo, las juntas españolas, que debían tener representantes americanos para que regieran la cohesión del reino, fracasaron,
Por eso los representantes americanos deciden hacer sus propias juntas en sus propias localidades. Entre los años 1810 y 1814 se produce este proceso de acefalía, cuando el rey Fernando VII, liberado por Napoleón, vuelve a España, recupera el gobierno y también quiere recuperar el destino de las colonias americanas, las riendas de las colonias americanas, para cohesionar nuevamente su imperio. Pero las estructuras sociales han cambiado. Este proceso se conoce con el nombre de Reconquista. Grandes luchadores por mantener la soberanía americana surgen en este proceso, pero principalmente son Simón Bolívar en la parte norte de Sudamérica y José de San Martín desde lo que era conocido anteriormente como el Virreinato del Río de la Plata, generan una lucha contra los bandos realistas para generar una determinación de los pueblos que sea netamente criolla. Entre los años 1815 y 1825 se genera este proceso de recuperación de las tierras americanas para los pueblos americanos. Y el último foco de resistencia es el Virreinato del Perú, que cae en el año 1824 en la batalla de Ayacucho. De esta forma, hacia el año 1825, el Imperio Español ha perdido prácticamente todas sus tierras en territorio americano. Solamente Cuba y Puerto Rico siguen siendo parte del Imperio Español. Cuba principalmente no quiso adherir al proceso revolucionario que se estaba dando en toda América Latina, principalmente por el fantasma de la revolución haitiana que se había producido un par de años antes. La revolución haitiana fue muy mal vista por las clases oligárquicas de Cuba. Y en ese sentido no quisieron adherir a este proceso. De esta forma, los procesos revolucionarios tanto en Cuba y Puerto Rico son muy posteriores en el siglo XIX con respecto a los procesos anteriormente nombrados. Bien amigos, esta ha sido la clase del día de hoy. En esta pudimos ver cómo a fines del siglo XVIII se genera un cambio de estructura donde la monarquía absoluta va perdiendo prestigio hacia un cambio de gobiernos donde lo nacional, lo republicano y lo local son mucho más importantes que los territorios de los reinos. En ese sentido, las ideas revolucionarias que se generan a partir de la Revolución Francesa en Europa fueron empapando el espíritu americano y hispanoamericano en procesos de descolonización con respecto a Europa. De esta forma, pudimos ver cómo las estructuras económicas y sociales que imponen los gobiernos españoles en América fueron generando un descontento en la clase criolla que generaron un levantamiento de esta para su propia autodeterminación. Por otra parte, pudimos ver cómo se estructuró este proceso y cómo finalmente el Imperio Español, que había gobernado prácticamente desde México hasta la Tierra del Fuego, se fue desmembrando en estados-naciones que generaron su propio proceso de determinación. Bueno amigos, esto ha sido la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y nos veremos en un próximo video.